Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Salvador Rodríguez. El día de hoy tenemos la excelentísima presencia del gran editor, fotógrafo, curador, pedagogo, Alejandro Senker, que bueno, ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Es una persona muy, muy importante y sobre todo que participa activamente en nuestro quehacer eh, editorial. Les diré que Alejandro es reconocido en el medio editorial mexicano debido a su participación en diversos foros, en programas culturales, además de su larga trayectoria como editor y es, bueno, curador y realiza una gran difusión de proyectos culturales. Y el día de hoy, pues, nos ha permitido poder charlar con él respecto a algunos temas que son de importancia y que nos gustaría charlar con Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación, oye. No, muchas gracias a ti, Salvador. Y pues aquí estamos, como todos, ¿no? Capoteando la pandemia y tratando de sobrevivir en medio Claro, de todo lo que esta implica. claro, claro que sí. Alejandro, ¿cómo es tu, cuando eras, digamos, joven, cuando iniciabas, cuando estabas chico, ¿te gustaba la historia? Sí, por supuesto. Mira, te cuento un poco. Yo provengo de una familia de inmigrantes. Mi padre era alemán, ¿no? Vino de Alemania, llegó a México en 1942. Él nació en 1998, de manera que participó en la Primera Guerra Mundial, también estuvo implicado en la Segunda Guerra Mundial y en todos los grandes aconteceres de la época. Entonces, pues ciertamente no es lo mismo nacer de un padre que vive una sola época que ser hijo de un padre que ha arrastrado toda una experiencia histórica, ¿no? Por ejemplo, mi padre fue en la Primera Guerra Mundial, fue cañonero. Él se acercó al Partido Comunista, fue un connotado comunista, luchador social en aquel entonces, y una de las cosas que se le ocurrió cuando estaba en pleno, en pleno combate fue leerle el manifiesto comunista a su tropa, lo que lo condujo por primera vez a la cárcel. Y mi padre tuvo varios episodios carcelísticos, una y otra vez, pues ya cuando termina la Primera Guerra Mundial, comienza toda la efervescencia en Alemania. Mi padre fue también un destacado luchador social en contra de los fascistas, de los nazis. Y eso también le valió posteriormente ir a la cárcel en reiteradas ocasiones. De hecho, cuando él fue encuadernador, no fue, él antes de ser encuadernador, él fue librero, tuvo una librería en Hamburgo y luego se convirtió en encuadernador, pero se convirtió en encuadernador porque lo aprendió en la cárcel, ¿no? Como prisionero político, comunista, antifascista y demás, pues fue nuevamente a dar allá. Y ahí aprendió la encuadernación. Y bueno, finalmente logró salir y tuvo ahí toda una larga trayectoria de huidas, porque estaba condenado a muerte. Entonces, eh, pues finalmente logró huir a México, ¿no? En el 42 iba a ir originalmente a Colombia, pero pues las circunstancias no le permitieron llegar allá, sino que agarró el barco que lo llevó a Veracruz
acabó aquí en México, ¿no? Entonces, pues por todo esto y teniendo lo a él como antecedente, pues evidentemente estaba yo enfrentado desde muy pequeño a la narrativa de mi padre, a una narrativa de la historia y a un padre con un conocimiento profundo de la historia, ¿no? Claro, Eh, Era un apasionado de la historia y del estudio de los motivos económicos, sociales que llevaban a los fenómenos que pues acabo de mencionar, ¿no? claro. Entonces, de alguna manera, mi acercamiento a la historia, yo sé que tú eres un apasionado de la historia, y me hacías preguntas antes de esto que te dije, no, mejor no hablemos de eso, pero en torno a cómo fue mi acercamiento a la historia. Y bueno, un poco fue así, es decir, en la escuela, por supuesto, nos enseñaban la historia tradicional a partir de los libros de texto. Y esa historia, pues yo la cuestionaba un poco porque mi padre me enseñó desde temprana edad a tener un espíritu muy crítico. Y Mm, entonces mi enfrentamiento con la historia fue ese, ¿no? El de cuestionar, poner en duda todo. Desde chiquito me acuerdo eh, que nos pidieron un ensayo, ha de haber sido los primeros años de primaria o algo por el estilo, donde querían que escribiéramos un ensayo sobre los niños héroes, ¿no? Y pues mi aproximación a eso fue, pues qué idiotas estos cuates que en lugar de ponerse a luchar, se lanza uno con la bandera. Y decía yo, es una estupidez, ¿no? claro. Entonces, pues fue siempre cuestionar y no irse con la finta de lo que me estaban enseñando, ¿no? Y mis profesores afortunadamente respetaban mucho eso. Tenían por un lado tenían, digamos, la obligación de enseñarme la historia tradicional de los grandes próceres y toda la mitología emanada de la Revolución Mexicana y todo eso. Pero por el otro lado, pues tenían su corazoncito realista y decían, no, pues qué bueno que tenemos aquí cuando menos un alumno que no se va con la finta y que Qué bueno. genera un poco de polémica en torno a la historia, ¿no? Pero Anda. digamos, en síntesis, ese fue fueron mis primeros acercamientos a los hechos históricos, ¿no? Tú te acuerdas cómo te enseñaban? O sea, digamos, estos maestros que dices, te enseñaban de una manera tradicional, por tradición, entiendo, digamos, la cuestión de cuestionarios y de resúmenes. ¿Tú te acuerdas si, cómo te enseñaban la historia estos profesores? Pues mira, más o menos. Lo que pasa es que yo iba al colegio alemán aquí en la Ciudad de México. Sí. Yo nací en México, pero mi padre quería, y tenía además, tuvo la oportunidad, pues él era profesor, Ah, enseñaba en el colegio alemán tanto encuadernación como también ah, ajedrez. sí, Eran las dos materias que impartía. Entonces, por ese motivo tenía yo una beca y pude estudiar ahí, porque desde el punto de vista económico nosotros no teníamos los recursos. Mi padre, como viejo socialista, pues era alguien que no tenía el mismo perfil que sus pues amigos alemanes que llegaron a México, hicieron grandes negocios. Mi padre no tuvo nada más su pequeño taller, ¿no? sí. Este, pero pues me tocó una época muy curiosa porque el colegio alemán, y nuevamente contextualizando todo, recordarás que pues cuando estuvo Hitler, el colegio alemán era un colegio nazi, ¿no? Colgaban ahí las banderas con la suástica y todo eso. Sí, Entonces ya cuando viene la debacle y demás, por supuesto, eh, despiden al personal nazi que estaba
en ese colegio y el colegio se transforma. Sí. Y ya yo como niño, a mí como niño me tocó esa transformación, fue muy interesante porque llegaron nuevos directores, más con una orientación socialdemócrata y demás. Y entonces incorporaron otro tipo de materias. Entonces, específicamente, por ejemplo, en materia de historia, o sea, no solo teníamos historia, teníamos esa vieja materia de civismo, Mm, recordarás, ¿no? sí, cómo no. Y los maestros eran realmente buenos, entonces había una, digamos que un ping pong entre lo que era la enseñanza de la historia, pero por el otro lado, la búsqueda del cuestionamiento constante a través de esas otras materias, ¿no? Sí, claro. Y, y bueno, el, el resultado pues fue interesante en algunos casos, ¿no? Algunos salimos ahí como personas críticas y pensantes, y otros quizás no tanto, ¿no? Pero, pero la, la enseñanza era más o menos tal como tú lo describes, estudio del libro de texto, irte a monografías y demás, en la medida de las posibilidades, claro, irte a otro tipo de fuentes. No había internet, no había Wikipedia, entonces pues nos allegábamos los conocimientos como podíamos. Y yo tenía la suerte de tener mucha gente alrededor con la que podía discutir y un poco manifestar también mis inquietudes críticas, ¿no? Pues Claro. quizás no fue una forma muy típica de aproximación a la historia, pero pues bueno, esa fue la mía, ¿no? Fue muy interesante. Muy interesante. Claro, qué interesante. Oye, y digamos, yéndonos ya en específico a tu formación y tu acercamiento, digamos, con la edición, ¿fue la relación, digamos, la ascendencia de tu padre la que terminó en un momento dado que te acercaras hacia los aspectos de la edición? Pues de rebote, porque yo lo que, lo que quise hacer originalmente fue estudiar pedagogía. De Mm, hecho, eh, cuando terminé, estaba terminando ya la secundaria, a mí me tocó el movimiento del 68, era yo muy chavo, tenía 15 años, pero estuve participando en la medida de las posibilidades. Mi mamá, que era norteamericana, mm, también con una historia apasionante, porque ella vino, nació en Chicago, se enamoró de un aristócrata eh, este, austriaco, y vino de la mano, o sea, con este aristócrata austriaco a México, y entonces, pues, de alguna manera conoció a mi padre a través de actividades en las que se vieron ellos involucrados, y se enamoró de mi padre y comenzó entonces toda una historia con él, ¿no? Este, el caso es que ya se me olvidó por qué te estaba contando esto, ¿no? de tu mamá que estaba Ah, sí, en... ¿no? Y de cómo fue mi acercamiento. Sí. Y entonces, bueno, eh, a través de mi madre, curiosamente, fue que participé, ella participó, bueno, se enamoró de mi papá era socialista, ella simpatizó, entonces dejó al aristócrata, se fue de la aristocracia con un luchador social, y entonces pues cambió toda la vida, pero ella sí se vio involucrada, participó en la fundación del STUNAM, etcétera, como Mm, siendo una gringuita recién llegada aquí a México, pero enseñaba inglés en la UNAM. Y entonces, pues, eh, digamos, el movimiento estudiantil fue para mí sumamente importante. Cuando truena todo con la masacre en Tlatelolco, y viene todo el desencanto y todo ese bajón, yo reflexionando, estaba muy chavo, ¿no? Pero llegué a la conclusión de que si la revolución por esas vías no había dado resultados y los cambios,
pues lo que habría que hacer era educar a la población. Y entonces tuve oportunidad de irme a Alemania a estudiar pedagogía, ¿no? Mm. Afortunadamente. Conseguí una beca y entonces estudié allá, hice la preparatoria y luego la universidad, en donde estudié pedagogía. Y cuando regresé a México, pues la intención era seguirme desenvolviendo en el terreno específicamente pedagógico, pero entonces ahí viene toda una historia larguísima de, me involucré en Alemania, había yo también eh, hecho mis pininos como traductor, entonces llego a México y las primeras oportunidades de trabajo que encuentro son en el terreno de la traducción, específicamente. Quería yo continuar mis estudios de pedagogía en la UNAM y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero pues bueno, en lugar de eso, fui a dar al Colegio de México. Y en el Colegio de México estudié traducción. Eh, Posteriormente hice estudios de posgrado también en germanística y demás, pero ya conjuntando todo eso, entonces tenía yo una formación de pedagogo, una formación como traductor, y esa fue también una larga historia. Fueron como 16 años o más que estuve, fundamos la Asociación de Traductores Profesionales y demás. Y después de estar trabajando básicamente en el terreno de la traducción, bueno, dirigí una institución de educación superior, me tocó impulsar las primeras licenciaturas en traducción e interpretación, y cuando terminé esa etapa, eh, pues me vi atraído por el espinoso campo de la edición, ¿no? Ajá. Y así fue entonces como comencé entonces con la edición, ya con anterioridad, cuando estaba yo en el instituto, eh, junto con Felipe Garrido y Margot Glantz, impulsé los primeros seminarios para la formación de editores. Mm. Hablando de los años 80, ¿no? Ha de haber sido así, los principios de los años 80. Y estos seminarios los llevamos a cabo en el instituto, cuando yo era director. Ah, Entonces, pues, me atrajo todo bueno, ya estaba yo, ya me atraía con anterioridad todo el mundo del libro y la lectura, naturalmente. La educación, o sea, cuando digamos, en el marco de mis estudios pedagógicos, pues algo que valoras particularmente es la lectura, por supuesto, ¿no? Y pues imagínate, como habiendo vivido entre libros, ¿no? Toda mi infancia en una encuadernación con mi padre, ¿no? Y luego, pues toda esta trayectoria que te narro también siempre vinculado, atado a los libros, hasta finalmente llegar a este punto, pues el paso o el brinco hacia la edición, pues era lógico, ¿no? claro. Y así fue como comencé a desempeñarme en este espinoso terreno de La la edición, industria editorial, ¿no? Antes claro, había traducido libros para Siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, Patria, etcétera, ¿no? claro. Pues más o menos así fue. Oye, Alejandro, y digamos como pedagogo, tú tuviste la influencia, digamos, o más bien la pregunta sería, ¿quiénes fueron tus modelos a seguir o tus influencias, digamos, en esa época? Por ejemplo, no sé, se me ocurre a Freire, a Paulo Freire y compañía. ¿Quiénes fueron tus formadores ideológicos en el campo de la pedagogía? Bueno, por supuesto, está Freire o Makarenko, por ejemplo, como uno de los grandes pedagogos de la Unión Soviética
aquel entonces, pero también otros que se habían desempeñado en esas épocas turbulentas y de efervescencia de muchas ideas. Pero fíjate, yo trabajé en Alemania de muy chavito, yo tenía 17 años, trabajé en un kinder antiautoritario, que era también uno de mis sueños. Y Mm, uno que influyó mucho en mí, pues fue el Alexander Neal, ¿no? mm, Toda la experiencia de Summerhill y demás. Entonces, pues acabé yo haciendo toda una amalgama de todas estas experiencias y distintas orientaciones, y por un lado, pero por el otro, mi madre, ella se acercó a la antroposofía, ¿no? Impulsada por Rudolf Steiner, que sabes, Rudolf Steiner fue el impulsor, creador de las escuelas Waldorf, y pues también el estudio, digamos, de lo que es el sistema, era el sistema Waldorf y demás, pues vino a moldear un poco mis ideas acerca de la pedagogía, ¿no? Este, y pues sí, básicamente por ahí iba, ¿no? claro. ¿Te ha servido la formación consideras que un editor de libros de cualquier especie le serviría tener o sería importante en su formación tener bases pedagógicas? Depende, ¿no? Fíjate que, bueno, a mí me tocó también aprender en buena medida los rudimentos del oficio de la mano de personajes como Alichu Macero, el mismo Felipe Garrido y otros de nuestros viejos antecesores que trabajaban en el Fondo de Cultura Económica y demás. Y en ese entonces no existían lo que hoy pulula tanto, los diplomados, los cursos, esto y el otro, ¿no? No existía una carrera, no había una maestría. Entonces tenías que llegarte los conocimientos, pues como podías. ¿Y cómo se hacía? Pues generalmente acercándote a alguien que sabía algo, que sabía más que tú, y tratando que te enseñara, ¿no? Entonces era fue una manera de irse formando, extrayéndole los conocimientos a quienes nos habían antecedido y que sabían un poco más que nosotros. Eh, entonces, en ese sentido, sí era muy importante que ellos supieran transmitir el conocimiento, ¿no? Entonces, porque era, digamos que una regla no escrita que quien tenía conocimiento pues lo transmitiera a a aquel con quien simpatizaba. Y era difícil, ¿eh? Porque no te soltaban el conocimiento con mucha facilidad. Ujú. Entonces tuve la suerte de encontrarme con estos personajotes de la época y que fueron muy generosos conmigo y pues me fueron formando. Entonces desde ese punto de vista te podría decir sí, fue muy importante tener a la mano gente que sabía transmitir el conocimiento, ¿no? De alguna manera. Ahora las cosas han cambiado. Pues yo creo que hoy en día, pues depende, ¿no? Ya puedes aprender el oficio a través de muchos recursos distintos, los cursos, los diplomados, pero también a través de algo como la maestría Claro. de la UAM, y también hay otras maestrías ya establecidas en México, y la posibilidad también de ir a otros países. Hoy es muy fácil, ¿no? Relativamente fácil ir a otros países, aún con los desastres que estamos viviendo, faltas de apoyo y demás, pues bueno, se pueden encontrar Claro. maneras, ¿no? de ir a estudiar. Y todo eso no lo tuvimos nosotros, ¿no? Hasta cierto punto, pues nos tocó lo que viví en el terreno de la traducción.
En el terreno de la traducción tampoco había escuelas para traductores. Sabrás que, bueno, también la traducción se ejercía básicamente por vocación, interés personal y demás, y no fue sino a raíz de las guerras mundiales, particularmente la Segunda Guerra Mundial, que entonces se ve, se reconoce la necesidad de impulsar la formación sistemática tanto de traductores como de intérpretes, y entonces comienzan a surgir los modelos de escuelas, ¿no? Yo participé muy activamente en la Federación Internacional de Traductores. Ahí había un comité para la formación, un comité de pedagogía, del que formé también parte. Y entonces, pues hubo toda un gran trabajo que se hizo para discutir y encontrar las metodologías adecuadas para la formación tanto de traductores, por un lado, como de intérpretes. Ahora, lo mismo era necesario en el terreno de la edición, ¿no? Porque en el terreno de la edición no existían las carreras, ¿no? Bueno, en México particularmente, pero en otros países sí. Pero pues de todo eso un poco me fui nutriendo, y fue el motivo por el que impulsamos estos seminarios para la formación de editores en los 80, y por los que también he participado activamente de una u otra forma, pues en distintos terrenos, proyectos para la formación de editores en los últimos pues, 20 años, yo creo. Qué padre. Oye, y ahorita hablando de eso, ¿tú te acuerdas los primeros o el primer libro que editaste, cuál fue? El primer libro que edité, pues, mm, es que, mira, nosotros, O de los primeros los que hayas primeros, editado. sí, mira, nosotros como ediciones, ya entrando, digamos, a la materia, tenemos varias patas como empresa, ¿no? Está por un lado Ediciones del Ermitaño, por el otro lado Solar Servicios Editoriales. Solar brinda servicios editoriales, digamos que es la pata que nos permite producir los libros de Ermitaño, pero también produce libros para infinidad de entidades, instituciones y demás, ¿no? Y bueno, me tocó trabajar en infinidad de libros, tanto para la UNAM como para Editorial Patria, Editorial Nuevo México. Tú me mencionabas anteriormente que una de tus especialidades ha sido, pues, la producción de libros de texto. Yo también estuve muy metido en todo lo que tiene que ver con libros de texto. De hecho, una cosa que me sacó digamos que, ya ves que si nos remitimos a 1984-85, que es cuando surge Solar y Ediciones del Ermitaño, pues me tocaron varias crisis fuertes en el mundo, en general, crisis, y en el mundo editorial en particular. Y yo creo que debe haber sido la del 94, algo así, en donde pues prácticamente la crisis económica hizo que muchos advenedizos entraran al terreno editorial, ofrecieran servicios mucho más baratos que los que estábamos ya inmersos en el oficio. Y lo que me sacó del bache, porque era esa época donde tú cobrabas, por decir algo, 10 pesos por leer cuartilla, y otro llegaba y decía, pues yo me he hecho la lectura por 3 pesos, ¿no? Y dices, ¿cómo? ¿No? Y así bajaban los precios, ¿no? En tipografía, formación, todo lo que tenía que ver con cuidado editorial. Entonces vino un desplome. Pero yo me especialicé en libros de economía y en libros, bueno, de matemáticas y demás, libros sumamente complejos. Y eso era a lo que todos les sacaban, ¿no? Decían, no, yo a eso no me meto. Recordarás que, por ejemplo, los libros, yo produje muchos libros para el Fondo de Cultura Económica,
También trabajé para el trimestre económico, tuve en mis manos la elaboración del trimestre económico, entre otras publicaciones. Y generar las ecuaciones, las fórmulas matemáticas, era complejísimo en aquel entonces. De hecho, cuando cierran Progreso, pues perdimos a algunos de los más notables formadores de libros sumamente complejos, libros de economía que teníamos en el país, ¿no? Pero a mí me tocó también innovar, porque ha sido la constante dentro de Solar y Ediciones del Ermitaño. Me tocó esa época en donde incorporamos la computadora, la impresora láser y toda la tecnología alrededor. Yo no sé si tú viviste, por ejemplo, esto de cuando comenzamos a explorar, porque antes los libros los hacíamos con eh, tipo móvil, con linotipo y demás, luego fotocomposición, composer, etcétera. Pero ya cuando entramos al terreno de la computación, pues nos teníamos que basar en las impresoras láser que existían en aquel entonces, ¿no? La LaserJet 2, la recordarás que fue así como una en particular que partió aguas en esa época. Claro, Entonces una empresa que se llamaba LaserMaster eh, eh, creó una tarjeta que permitía vía interpolación incrementar la resolución de esa impresora, de la LaserJet 2, de 300 puntos por pulgada, que era lo usual, subíamos a 600, luego 800, el caso que llegó como a 1800 puntos por pulgada, ¿no? La misma vieja impresora LaserJet 2 de Hewlett Packard. Entonces, pues me tocó también tratar de convencer ya desde aquel entonces al medio que la composición, digamos que la elaboración de libros utilizando esas tecnologías era posible y que podía ofrecer resultados muy buenos. Y entre ellos estaba precisamente la generación de esas ecuaciones sumamente complejas, que comenzaron por dos lados. Por un lado era la importancia, digamos, del PostScript que te permitía generar esas ecuaciones, pero por el otro lado, poder interactuar con el primer monitor, que era el WYSIWYG, What You See is What You Get, ¿no? Que fue un glass page de LaserMaster, donde cuando tú creabas la ecuación, veías por primera vez en tiempo real y en tu pantalla la ecuación formándose, y era una maravilla, ¿no? claro. Entonces, pues así fue como comenzó también toda esta historia. Entonces, me tendría que remitir muy atrás, pero probablemente, por aquí tengo, claro, una de las primeras colecciones que impulsé. Primera fueron los libros del Rincón, que publicábamos para el CONAFE, Letra y Color, ¿no? Eran libros para niños. Pero luego decidí impulsar esta colección, no sé si se ve ahí. Sí, sí, sí Sí. se ve. Esta, por ejemplo, fue una coedición que hicimos entre Ermitaño y Gredos en aquel entonces, en torno a la traducción de Valentín García Yebra, que fue un muy buen amigo mío, miembro de la Real Academia de la Lengua Española, junto con otros libros. Por ejemplo, también publicamos en ese entonces protagonistas de la literatura Mm, mexicana, ¿no? sí, sí. De Manuel Carballo, también un Ah, libro mira. temático. Sí, claro. Entonces, pues comencé a desenvolverme, a participar en la producción de todos estos libros por parte de Ediciones del Ermitaño, pero te digo, por el otro lado, tuve infinidad de libros en mis manos de otras editoriales, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Consideras que el editor de antes, por así decir, vamos a llamar antes de la
introducción o participación de la tecnología, de las computadoras, de los programas, etcétera, de verdad era más pesado editar, Alejandro, o viene siendo lo mismo, digamos, a pesar, pues ahora tenemos el Adobe, tenemos la computadora, el InDesign, etcétera, etcétera, tú bien lo sabes, pero el editor de entonces, o sea, ¿cómo era? De verdad era una cuestión casi, casi como heroica, ¿no? Editar un libro, ¿no? Pues las condiciones sí eran totalmente distintas, ¿no? El editor tenía que ser bastante erudito en muchos, en muchos sentidos para poder eh, enfrentarse a la labor editorial, ¿no? Un aspecto importantísimo es que en aquel entonces, en esas épocas, los libros no corrían tanta prisa, ¿no? Yo me acuerdo cuando eh, iba yo al Fondo de Cultura para ver si tenían trabajo para mí, me decía, por ejemplo, uno con los que tuve mucho contacto, Gerardo Cabello, muy buen amigo mío también, muy querido, y al principio me daba un libro y le decía yo, bueno, ¿en cuántos años te lo entrego, no? Era, o sea, no era, no estabas presionado para entregarlo en unos cuantos meses o cuantas semanas, ¿no? Sino Sí. que tenías tiempo, o sea, había tiempo. Ellos te preguntaban, pues, ¿cuánto crees? ¿Un año, año y medio? ¿No? Muchos libros los tuve yo en mis manos para producción desde la traducción. Entonces era así, bueno, pues te llevas un año en la traducción y luego pues en la elaboración del libro otro tanto, pero también eran libros eh, que no perdían actualidad, ¿no? Y eso cambió de la noche a la mañana, ¿no? Yo todavía me acuerdo cuando llegué ahí precisamente con Gerardo Cabello y le dije, oye, pues no tienes chamba para mí. Y me dijo, pues de a ver si tengo, Alejandro, pero tengo, por ejemplo, este libro. Bueno, le digo, bueno, perfecto, pues déjame ver para cuándo te lo puedo tener. Me decía, no es para cuándo lo puedes tú tener, lo necesito en 3 meses. Y en aquel entonces decir, en 3 meses, pero pues no se puede producir un libro en 3 meses. Y así, ahorita tenemos la instrucción de que los libros tienen que ser producidos en un tiempo muy, muy breve, ¿no? En meses y demás. Y comenzaron a cambiar entonces todos los paradigmas. Entonces, por ejemplo, que cuando realizamos tradicionalmente la elaboración de un libro, y haces la revisión del original, la revisión de galeras, y luego las dos lecturas de planas y la contraprueba, digamos que eran los 5 pasos tradicionales para la elaboración de un libro, eh, pues cada lectura tenía que estar en manos de un lector distinto, ¿no? El que había leído el original no podía leer ya las galeras, ni las planas, ni mucho menos, ¿no? Cada uno eran otros personajes y tomaba tiempo, ¿no? Pues todo eso vino a cambiar también, porque de repente, y tenía que ser un solo lector, el mismo lector, perdón por los perros que No, acaban no de te estar, preocupes. y cada lector tenía que hacer toda la lectura de principio a fin, ¿no? Es decir, no podías dividir un libro entre dos lectores. Pues eso cambió también en ese entonces, ¿no? Era de repente, pues no, ahora me decía Gerardo, pues si lo tienes que dividir, cada capítulo, dárselo a un lector distinto para poder salir en los 3 meses, ahora el tiempo es prioritario, ¿no? Pues cambió por completo toda la manera de trabajar, la manera de producir los libros y también aspectos que eran importantísimos, por ejemplo, con Ali Chumacero, Felipe Garrido también, un aspecto crucial en la elaboración, perdón, de un libro era la estética tipográfica. Sabrás, por ejemplo, ganar una colita, evitar callejones, viudas, huérfanos,
ríos, todo ese tipo de cosas era muy importante. Y para poderlo hacer, en aquel entonces, pues lo que hacíamos era, en algunas ocasiones, redactar el texto, ¿no? Mm, Esto no era, aprieta más la línea, ¿no? O suéltala más, dale más espacio al interletrado o más espacio entre palabras, sino que en aquel entonces era, no, pues para ganar esta colita tengo que re- redactar este párrafo o esta oración o lo que sea, ¿no? Cambiar esta palabra por un sinónimo más corto o incorporarle más elementos para que crezca y la colita entonces ya no sea colita, etcétera, ¿no? sí, sí, Bueno, sí. todo eso desapareció, ¿no? Porque de repente agarrabas y ahí bueno, nosotros comenzamos a trabajar desde el PageMaker, Ventura Publisher y todo eso, hasta Ajá, ya InDesign, pues ya son las épocas actuales, ¿no? Y entonces, pero ya se podía apretar la línea, o abrirla y demás, unas barbaridades tipográficas, ¿no? ujú, ujú, Tenemos algún conocimiento de tipografía, dices, pues no se vale, no va por ahí, no es la sí, manera de corregir un libro. Entonces sí, cambió por completo. Hoy en día, cuando les hablo a muchos de los chavos sobre estética tipográfica, ajá, les cuesta trabajo, ¿no? Así, pero ¿cómo? ¿No? sí, Eh, claro, bueno, sí entienden el concepto de estética tipográfica, pero desde otro punto de vista. Y entonces entramos en el terreno de la lectotipografía, ¿no? Cuáles son los atributos que debe tener un texto para que sea legible, etcétera, etcétera, y pues entras en otro tipo de campos, ¿no? claro. Pero, pues sí, han cambiado un poco las cosas. Oye, Alejandro, y por ejemplo, en esos tiempos, porque en la actualidad, los que nos dedicamos a la edición de libros y sobre todo de libros de texto, como tú bien mencionas, donde los tiempos cada día son más pequeños para una elaboración, pues casi ya no tenemos vida personal, ¿verdad? Porque estamos como metidos en una cueva, nada más checando y viendo tantas, como tú bien sabes, tantos problemas y tantas cosas que hay que cuidar en un libro. En ese tiempo, digamos que nos mencionas, en ese tipo de edición, había vida personal para el editor, porque yo me lo imagino así desde fuera, pues imagínate desde todos los linotipos, imagínate cambiar un texto que ahora lo podemos hacer muy fácilmente con un Word y que ahora a lo mejor dices, y en ese entonces era, bueno, si lo voy a cambiar, lo que tengo que hacer es redactar o reescribir en una máquina. ¿Había pila personal para el editor entonces, Alejandro? Pues sí, porque había más tiempo. O sea, el problema es que hoy nos traen en friega, ¿no? Sí, Es, queremos tener este libro de texto y lo queremos tener ya, ¿no? Bueno, ahorita hemos tenido sabrosas polémicas al respecto, ¿no? La elaboración de un libro de texto es algo sumamente complejo en donde intervienen muchos interlocutores, ¿no? Están desde los mismos autores, los asesores técnicos, los pedagogos, etcétera, etcétera, en toda la línea de trabajo hasta llegar a los diseñadores, luego quien hace la tipografía, la formación, quien hace todo el cuidado editorial y donde de repente te encuentras con cosas que tienen que rebotar con el autor y luego del autor al revisor técnico y luego al pedagogo, viceversa, etcétera, y no hay tiempo, ¿no? Y que dicen, no, el libro lo tienes que tener ya porque o tenemos una semana para terminar el maldito libro y ves muchísimos cabos sueltos, ¿no? De claro. ahí, de ahí que salgan libros que tienen manos con 6 dedos, ¿no? O sea, alguien evidentemente no cuidó que la mano solo tuviera 5. Entonces, eh, sí, había más tiempo y había una mayor comprensión
yo creo, del oficio y de la necesidad de hacer las cosas con mucho cuidado, ¿no? Entonces, de ahí viene también esta frase que nosotros usamos muchísimo, la del cuidado editorial, ¿no? Un Sí, libro tiene que tener un editor detrás y ese editor lo que hace es cuidar la edición en todos y cada uno de sus detalles, ¿no? claro. Bueno, entonces sí, sí han cambiado las cosas en algunos aspectos para bien y en otros pues es lamentable, ¿no? Pero eso que mencionas, por ejemplo, el editor que ya, o los diversos protagonistas del quehacer editorial eh, que de repente están al borde del suicidio, tomándose un Valium para poder aguantar la presión y demás, Claro, ¿no? Entonces es, eh, es duro. En todos los terrenos, ¿eh? El sí. libro de texto es uno muy complicado, quizás uno de los más complejos, pero también en todos los otros, en todos los ámbitos, ¿no? Es, Cuál sería la diferencia desde tu punto de vista del perfil de un editor de libros, vamos a llamarle académicos, y un editor de libros de texto? ¿Hay alguna diferencia? mira, yo creo que el libro de texto, estamos hablando, por ejemplo, de libros de texto de primaria o los libros de texto de secundaria, los que están destinados al sistema eh, normal, digamos, de educación, ¿no? Sí, Eh, bueno, estos libros de texto, eh, insisto, requieren la convergencia de muchos especialistas para que se pongan de acuerdo y saquen un producto eh, digno, bueno, destinado a la educación de nuestros niños y adolescentes, ¿no? En el caso del libro, el otro, a lo mejor si te refieres, por ejemplo, al libro académico, refiriéndonos a los libros que produce, por ejemplo, la UNAM y demás, eh, tiene otros niveles de complejidad, pero no intervienen tantos actores distintos, ¿no? No, o al menos no siempre. Generalmente son libros de autor o libros de autores, ¿no? De autores, de autor académico, de autores académicos, donde hay que tener mucho cuidado con lo que estás haciendo, pero eh, no tiene, creo que, el grado de complejidad, ¿no? Que el libro de texto, aún los libros de texto de primaria, ¿eh? Los libros de texto de primaria que podrían parecer eh, la cosa más simple del mundo, no lo son, ¿no? No lo son. Entonces, pero, por ejemplo, a mí me ha tocado en el CIDE, por ejemplo, quizás sería un ejemplo más concreto, ¿no? Eh, este, el CIDE a mí me tocó también impulsar cuando estaba Carlos Basdrech, él con anterioridad estuvo dirigiendo el trimestre económico, luego fue director del CIDE y me llamó para apuntalar ahí las publicaciones de la institución. Yo lo hacía desde fuera, pero bueno, me tocó diseñar y trabajar con muchos de los investigadores en la elaboración incluso de las pautas, de las normas de trabajo para las distintas colecciones y demás, ¿no? Entonces, también eran libros sumamente complejos, ¿no? También de economía, pero no solo de economía, por ejemplo, también de gestión y políticas públicas, en donde se incorporaba, bueno, los de economía incorporaban toda eh, esta complejidad de la que hablábamos en el terreno de los libros de economía, por ejemplo, una revista como Trimestre Económico, ¿no? Pero los libros de gestión y política pública, por ejemplo, en aquel entonces ya comenzaban a incorporar neologismos.
inventarlos a pasto. Entonces tenías que poder normar normar las ediciones para no incurrir en barbaridades y en contradicciones, ¿no? Ujú. Entonces teníamos que formar a todos, formarlos para que estuvieran, digamos que manejando un lenguaje uniforme. 18 Y esto horas. es lo que luego es sumamente complejo y muchos no entienden, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, respecto a esto, Alejandro, ¿consideras que los libros de texto que se escriben, porque el editor es muy importante y tú lo sabes muy bien, o sea, es importante el autor, pero también es muy importante el editor, todo porque el editor es un chamán, desde mi punto de vista, ¿no? Que va conduciendo al autor para que pueda llegar a buen término. ¿Consideras que los libros de texto, ya sea de primaria, de secundaria, están escritos acorde al nivel al que se dirigen? O sea, ¿consideras que los de primaria, los de secundaria, lo puede entender un chavo de esa edad? ¿O cómo ves esta situación? Bueno, ahí entramos en un terreno muy espinoso que tiene que ver también con la diversidad de la población a la que está dirigido el libro de texto, ¿no? Particularmente primario. Entonces, eso he tenido oportunidad de platicarlo recientemente también con las autoridades que tienen en sus manos la elaboración de estos libros, ¿no? Cuando tienes una población de la diversidad de la población mexicana, evidentemente no todos tienen o parten de los mismos conocimientos, habilidades en un momento dado. Es decir, los niños de Polanco, los niños de la colonia Roma, y otra vez dentro de Polanco y la Roma tendrías que decir, y de tal parte de esa colonia y de tal parte de esta otra, no tienen el mismo manejo de vocabulario y las mismas habilidades que estos otros niños este, qué sé yo, Tláhuac, los Reyes, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, ese es uno de los graves problemas, ¿no? Por un lado, el libro de texto lo que trata de hacer es uniformar el nivel de conocimientos a nivel nacional, ¿no? Pero yo creo que la discusión es válida, hoy en día, muy válida, acerca de si todavía es necesario uniformar, homologar ese conocimiento, porque las necesidades también son distintas. Las necesidades, por ejemplo, de los niños de comunidades indígenas, eh, primero su nivel de vocabulario del español es distinto al de a otros niños en en otras comunidades y además incorpora necesidades diferentes, ¿no? Necesidades propias de su comunidad, ¿no? Y también del lenguaje que desarrollan y que practican en su entorno. Entonces, todo eso es lo que hoy en día tenemos que considerar o deberíamos considerar para poder responder a lo que tú preguntabas, ¿no? Claro, Yo creo que es muy relativo, ¿no? En algunos casos sí van a ser entendibles, comprensibles para los niños en gran medida y van a requerir de poca o alguna intervención por parte de los profesores y de los padres, pero en otros lados van a requerir de mucha intervención de los padres y de los maestros, donde habría que preguntarnos si los mismos padres y maestros tienen la capacidad necesaria para entender lo que pretenden nos claro. pretendemos enseñar, ¿no? Entonces es muy complicado por las dimensiones de las que estamos hablando, ¿no? Y la diversidad.
Y en este mismo sentido, Alejandro, en el caso, por ejemplo, de libros de texto, que ya ves que en general se hace el hincapié de utilizar las famosas TIC, por ejemplo, ¿no? Las TICs, el hecho de utilizar el Internet, de utilizar equipos audiovisuales, etcétera. ¿Qué opinas de esto cuando precisamente, como tú bien mencionas, en México tenemos un mosaico cultural donde hay lugares donde pues es probable que no los tengan? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu sentir esto en un libro de texto? Pues otra vez es de enorme, enorme complejidad esta diversidad que vivimos en nuestro país, ¿no? Por supuesto, no todos tienen las mismas posibilidades y las mismas condiciones. Pero tú sabes que no solo tiene que ver con el acceso a Internet, por ejemplo, a la señal, sino también con cuál es la velocidad a la que puedes tener acceso. Y luego, ¿qué dispositivo es el que vas a utilizar o el que puedes utilizar para tener acceso a algo? Es como la discusión sobre los libros electrónicos, ¿no? El libro electrónico o la lectura electrónica es fantástica, ¿no? Yo soy un amante del papel, toda mi vida lo he sido, por supuesto, pero por el otro lado sí creo firmemente que el libro electrónico tiene que desempeñar un papel cada vez mayor en muchos sentidos en nuestro país y en el mundo. Pero cuando se discute, oye, pero es que no es lo mismo leer sobre papel que sobre un dispositivo electrónico, que depende del dispositivo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí mi iPad, ¿no? Pues, mi iPad, tengo la iPad Pro, ¿no? Ujú. 12.9 pulgadas, y Sí, por supuesto, leer en una iPad Pro de 12.9 pulgadas es una delicia, ¿no? Puedes leer maravillosamente todo, libros, periódicos, revistas, consultar internet, es mi herramienta fundamental de trabajo hoy en día. Pero alguien que no tiene un dispositivo de esta naturaleza, que se conecta quizás a través de un teléfono celular de tecnología ya obsoleta o lo que sea, o que tiene una computadorcita que apenitas y se puede conectar, etcétera. Todos ellos no van a tener la misma experiencia que los que tienen estos recursos. Digo, yo los tengo porque son mis herramientas profesionales, ¿no? Eh, las necesito, pero también en casa, ¿no? claro. No todos tienen los mismos recursos. De ahí la importancia de entender todo esto y de encontrar mecanismos para reforzar la educación en todos los terrenos, comenzando por los profesores y por los padres de familia, ¿no? Claro. También un tremendo problema. ¿Crees que el libro electrónico, que México, sobre todo México, esté Ujú. cerca ya de ser un gran consumidor de libros electrónicos? Bueno, está creciendo el consumo de libros electrónicos a nivel mundial y también en México, ¿no? Yo creo que eh, todos, todos van a acabar siendo consumidores pues, de insumos electrónicos, ¿no? De contenido electrónico, porque es muy variable la cantidad de este, tipos de contenidos a los que queremos tener acceso, ¿no? Eh, Sin embargo, digamos, ahí entra una, una variable muy interesante. Hasta antes, hace unos años, yo estaba convencido de que no existía otra posibilidad de darle acceso a la población a la bibliodiversidad, es término tan importante y luego tan mal comprendido, pero digamos a la diversidad
de contenidos que pueden ser importantes para cada uno, que no habría forma de tener acceso a ellos si no fuera a través del libro electrónico, ¿no? Yo creo que sigue siendo válido esto en el sentido que hay muchísimos contenidos a los que no hay, a los que no puedes tener acceso más que ya vía electrónica. Sin embargo, por ejemplo, nosotros hoy, me refiero a nosotros como Solar, ya hemos desarrollado una tecnología que nos permite ofrecer toda la gran parte de la variedad del libro electrónico, pero en soporte papel. Entonces esto ha venido a romper un poco este paradigma en el que nos encontrábamos con anterioridad. Entonces, hasta cierto punto, yo diría que sería importantísimo promover el libro electrónico. Es importante promoverlo, apoyarlo. Es importante también eh, generar las condiciones para que la población tenga acceso a recursos dignos, recursos eficientes para poder tener acceso a esos contenidos electrónicos, ¿no? Claro. Eso es muy importante porque de otra manera va a ser imposible tener acceso a esa biodiversidad, pero por el otro lado, también hay que hacer uso de la tecnología para que aquellos que prefieren el libro soporte papel, pues tengan acceso al soporte papel. Y es lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Entonces vivimos una época muy rica en posibilidades. Ustedes como Solar, entonces tienen digamos, un modo de producción híbrido donde producen, digamos, entre comillas, de manera tradicional, libro papel y el libro digital. Sí, mira, nosotros, bueno, en realidad, no has venido, ¿verdad? A darte una vuelta. No, no me da una. Es que nosotros realizamos muchísimas actividades de carácter cultural, Ajá. carácter académico, de formación y demás. Y de hecho tenemos estructurada además nuestra empresa casi como un centro cultural, donde antes de la pandemia se podían realizar todo este tipo de actividades. Recientemente, por ejemplo, incorporamos aquí el taller de unos amigos, es el taller Editoria, donde se producen los libros con tipo móvil y prensa plana. Entonces tenemos un Chandler, Mm, este, todos nuestra diversidad de fuentes y demás, ¿no? Para producir libros como se producían en los siglos pasados, ¿no? Pero eso tiene más bien un propósito entre didáctico y también artístico y de recreación de la producción de libros utilizando estas artes y oficios tan sabrosas para los que somos amantes del libro, ¿no? claro. Pero, por supuesto, como Solar, nosotros fuimos pioneros en la introducción en 1994 de la tecnología de impresión digital. Ujú. Entonces, desde el 94 estamos haciendo libros en tirajes cortos y esta tecnología y esta posibilidad de hacer tirajes cortos nos ha llevado hoy a lo que llamamos distribución bajo demanda, que es un nuevo modelo de negocios. Entonces, donde los editores, y esto no se podía hacer con anterioridad, ¿no? Lo que podíamos hacer era, digamos, producir libros en tiritititos, en tirajes pequeños. Ujú. Pero ahora lo que hacemos es, digamos, creamos una plataforma, estamos trabajando mucho en desarrollo tecnológico, creamos una plataforma que se llama Librántida, y a esa plataforma, en esa plataforma nosotros podemos subir, o subimos, tanto los metadatos de los libros, como también los archivos listos para impresión.
Mm, Y entonces esta plataforma está en la nube, se conecta por el otro lado, o sea, por un lado se conecta con el editor sube metadatos, y por el otro lado nos conectamos con el librero. mm, Y el librero, entonces, ofrece todos estos libros, me refiero a miles de libros de cientos de editoriales, los ofrece en sus páginas de comercio electrónico. Y cuando un lector llega, digamos, entra a la página del comercio electrónico, que es ahorita a lo que puedes tener acceso en esta pandemia, y solicita uno de estos libros, se detona la orden de producción a través de nuestra plataforma, nos llega a nuestros talleres, porque nosotros tenemos nuestros talleres de impresión, encuadernación y demás, llega a nuestros talleres la orden de producción, se produce ese libro y se le envía al lector, ¿no? Pero como te puedes imaginar, esto ya abre las posibilidades enormemente. claro, Eh, Tú sabes que del 100% de libros publicados por una editorial, solo circula una parte mínima, digamos un 20%, a veces menos. El resto de los libros, el 80%, es libro que ya no reeditas, que ya no reimprimes, y que tienes en bodega o que ya lo tienes olvidado porque dices no vale la pena hacer una reimpresión claro, o los criterios tradicionales. claro. Bajo este esquema, ya puedes meter cualquier libro, cualquiera, ¿no? Digamos, entidades como el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Que ya tiene más de 10,000 títulos publicados, podría tener el 100% de sus libros subidos en nuestra plataforma. O Sí. este, bueno, la Universidad Nacional, Fondo de Cultura, cualquiera de estos, pero también las editoriales tradicionales, ¿no? Tengo Sí. amigos editores que tienen todavía bodegas con cientos de miles de ejemplares almacenados, ¿no? Sí, 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 Es, sí. es absurdo toda esa, digamos, toda esa forma irracional de producción, siendo que hoy tenemos esta tecnología a la mano para poder ofrecer algo distinto. Una pregunta medio mala leche. Es, la industria, el libro, la producción de un libro es negocio en en el México actual hacer libros. Bueno, siempre ha sido negocio, depende que sepas hacerlos bien y que sepas hacer negocio o no, ¿no? Ujú, Em, pero sí lo ha sido, evidentemente, si no, no podríamos hablar de una industria editorial en el país, ¿no? Uno de los muchos problemas que tenemos es que gran parte de ese negocio está en manos del gobierno, o sea, me refiero al libro de texto, por ejemplo. ujú. Eh, y por un lado, y por el otro lado, digamos que las posibilidades de negocio están tremendamente limitadas porque en México tenemos un pésimo, muy deficiente sistema librero y un pésimo sistema de distribución. Recordarás que de acuerdo con las últimas estadísticas que hizo la CANIEM todavía antes de la pandemia, en México teníamos alrededor de 1,200 librerías en todo el territorio nacional. Eh, no es nada, ¿no? 1,200, no tenemos ni siquiera una librería por municipio, ¿no? Y en materia, por ejemplo, de bibliotecas, tenemos poco más de 7,700 en todo el territorio nacional, que también es nada, ¿no? Es decir, la bibliopobreza es la que predomina, y un aspecto fundamental que hay que tomar en cuenta es que no puedes tú promover la lectura si los libros no están a la mano de los lectores. Entonces, si los lectores no tienen una librería cerca, ¿no? Si no tienen una biblioteca cerca, no tienen los libros tampoco a la mano, ¿no? Y sí sirve, ¿no? Aunque no lo suficiente,
tener, por ejemplo, las bibliotecas de aula, las que hemos estado impulsando desde también los años 80 con libros del Rincón y demás, pero esas bibliotecas de aula también son muy limitadas, ¿no? En pocos libros y demás, ¿no? Claro, Entonces, la respuesta es, sí es negocio, pero es un negocio muy raquítico. Lo que necesitamos hacer es, pues, digamos, generar las condiciones para que la población mexicana tenga un mayor acceso al libro, a través del acceso al libro, un acceso, por tanto, a la lectura, y donde tenga sentido promover la lectura por placer, pero a través de los distintos canales. Uno fundamental pues es el de la familia, ¿no? claro. Pues claro, si no hay libros a disposición, ¿no? Aquellos a los que sí les llega, por ejemplo, la televisión, con los anuncios, lee 20 minutos al día, y dicen, pues, leo, ¿qué leo, no? Y, ¿de dónde saco los libros, no? Claro. Pues, Es muy importante lo que dices. Y en relación viene la siguiente pregunta, que es, entonces, cómo promovemos, Alejandro? ¿Cómo promovemos la lectura? Siendo que, bueno, como tú bien dices, pues tenemos una parte es que no tenemos bibliotecas cercanas o librerías, pero también los mexicanos leemos, según estudios, 20 y tantas páginas al año, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. ¿Cómo, cómo, cómo favorecer la lectura cuando hoy en día tenemos tanta competencia desleal de la televisión, de los videojuegos, de etcétera, de tanta tecnología? Tú como especialista, como gente que produce libros, ¿cómo promover, cómo ayudar a que la gente vuelva a leer? bueno, como te decía, bueno, la lectura tiene que darse por distintos motivos, ¿no? Por supuesto, uno de ellos tiene que ver con el placer, fundamentalmente el placer de la lectura, pero también por la necesidad, ¿no? Y por el deseo de crecer, de superarte, de adquirir nuevos conocimientos, etcétera. Pero para esto necesitamos que los libros estén al alcance de la población. Un proyecto que yo he estado planteando desde hace años y que está, por cierto, en el número 18 de la revista Quehacer Editorial, que publico desde principios de este siglo. Uno de estos proyectos tiene que ver con el uso del libro de texto para acercar a los niños, a los padres de familia y a los profesores a los lugares donde naturalmente están los libros, que son las bibliotecas y las librerías en particular. La respuesta a este proyecto y planteamiento siempre ha sido la misma, ¿no? ¿Cómo vas a distribuir los libros de texto? ¿Cómo vamos a, porque el planteamiento es este, distribuyamos los libros de texto a través de librerías y bibliotecas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer si no hay? ¿No? Si escuelas sí tenemos, ¿no? Estudiantes sí tenemos, pero bibliotecas y librerías no tenemos como para que poner los libros, para que los niños vayan a la librería, vayan a la biblioteca y entonces se encuentren con los otros libros, que es lo que estaríamos buscando, ¿no? Que se encuentren, que vean otras cosas y que se puedan también realizar actividades eh, para que se sientan atraídos hacia los libros porque encuentran también otros referentes, ¿no? Entonces ahí viene la labor. Es decir, que tú conmines a la población a que lea no sirve de nada, ¿no? Una de las estupideces que han hecho a lo largo de los años ha sido eso de conminar. Lee 20 minutos, lee 30 minutos,
¿no? Donde de repente dice, ay, no, deben ser 32 minutos, 23 minutos, es una tontería, ¿no? Lo que necesitamos hacer es realmente una especie de revolución cultural, sin tener esa negativa reminiscencia de la que se vive en China, pero una revolución cultural en muchos terrenos, ¿no? Que es vital, y que tiene que ver con lo que platicábamos anteriormente también, que es atender las necesidades específicas de cada una de las comunidades. Es decir, la importancia de la librería de barrio, por ejemplo. ¿Por qué es importante una librería de barrio? Porque los chavos en la sierra de Guerrero pues no van a tener las mismas necesidades que los chavos en Chiapas o en Yucatán o en el norte del país o en la Sierra Tarahumara, etcétera, ¿no? Todos ellos viven realidades distintas, necesidades diferentes. Entonces, una librería de barrio generalmente, y una biblioteca de barrio, es la que entonces entiende a su comunidad y entonces tiene la posibilidad no solo de tener los referentes, digamos, los obligados referentes, si hubiera alguno, como que pudiéramos concebir como tal, más los propios de los intereses de esa comunidad, ¿no? Claro. Y eso es lo que tenemos que hacer, es decir, acercar los libros a los lectores, por un lado, y saber que lo que necesitamos no es tener libreros como antes, nada más un librero que está esperando, o como los de hoy, muchos que esperan, que se consideran casi puntos de venta, ¿no? Donde tú llegas y si no sabes el título, autor, editorial, año de publicación, etcétera, pues no saben orientarte, sino verdaderos gestores culturales, ¿no? Mm, Donde tú llegas, oye, que primero sepan atraer a la población. Mi planteamiento ha sido, llevemos a la población, ¿no? Que los libros, una de nuestras herramientas fundamentales es el libro de texto, entonces utilicémoslo, ¿no? Que no se les entregue en la escuela directamente, que los niños sientan y los padres de familia que pues los libros les caen, ¿no? Les llegan, ¿no? De papá gobierno y, y fuera de esos libros que les cayeron regalados, no hay otra cosa, ¿no? No, sí la hay. Ve a la librería, ahí vas a recoger tus libros gratuitos, pero vas a conocer otras cosas y vas a conocer al librero y el librero te va a contar otras cosas y a lo mejor te encuentras al cuentacuentos o al cantante o a la bailarina o vete a saber qué, ¿no? Que además te da una serie de otros referentes que te atraen hacia la lectura, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas formas de impulsar una labor sistemática, pero para eso tiene que haber políticas públicas adecuadas y una, ¿cómo lo podríamos llamar? Pues una voluntad de Estado para que el libro realmente tenga en todos los ámbitos la importancia que realmente tiene. sí, claro, 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 es muy, muy importante. Alejandro, ahora que ya estamos en tiempos, o que estamos en estos desafortunados tiempos de pandemia, ¿cómo ha afectado la pandemia a la industria editorial? A ti, en lo particular, en Ermitaño, y así de manera general, ¿cómo ha influido para bien? ¿Ha influido para mal? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, ha influido. Y en general para mal, por supuesto, porque nos hemos visto afectados en todos los terrenos, hemos perdido muchísimos amigos y eh, colaboradores y todo ha sido una tragedia como para toda la población en México y en el mundo, ¿no? Eh, por el otro lado, bueno, en realidad es una tragedia, ha sido una tragedia y sigue siendo algo muy
difícil también de superar o de encontrarle, por decir algo, la cuadratura al círculo. Han cerrado editoriales, si no han cerrado, cuando menos hemos tenido que reducir personal, parte del personal trabaja desde sus casas, etcétera. Las librerías también han sufrido mucho. Hablábamos, si hubo 1,200 librerías antes de la pandemia, evidentemente en este momento hay bastante menos que están abiertas, muchas de ellas están parcialmente abiertas. Por ejemplo, nosotros que teníamos la librería del Ermitaño abierta al público, esa parte de abierta al público la hemos tenido que cerrar, no tenía sentido continuar porque el nuestro era un proyecto fundamentalmente cultural. Entonces la idea era, siempre fue jalar, como lo describí anteriormente, a la comunidad hacia la librería para que entonces se vincularan a través de actividades culturales, digamos, con el libro, la lectura, ¿no? Entonces, en general, lo que vemos es como un desmoronamiento de las condiciones para poder realizar la labor editorial. Pero, digamos, no todo está perdido, porque lo que te comentaba anteriormente, en relación, por ejemplo, con este modelo de negocios de Librántida, ese permite hacer muchas cosas, ¿no? El problema es que muchos de los editores no están familiarizados con las nuevas tecnologías o son reacios a incorporarlas y aprovecharlas. Eso ya lo veíamos nosotros desde 1994, cuando incorporamos las tecnologías de impresión digital. Muchos editores pues eran reacios a aceptarla y a imaginar cuál podría ser su aprovechamiento, ¿no? Y Ujú. ahorita, paradójicamente, en medio de la pandemia, donde lo que te puede rescatar es en buena medida la tecnología, pues seguimos viendo lo mismo, ¿no? Editores reacios, editores que no entienden las oportunidades que tienen frente a sí, ¿no? Que tienen a la mano y que por tanto no las aprovechan. Casi prefieren hundirse con el barco que usar el salvavidas que tienen ahí a la mano y a la vista, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas con la que estamos ahorita trabajando. Te digo, la plataforma de Librántida es una muestra de que con tecnología se puede hacer mucho, es decir, los editores con los que trabajan con nosotros y utilizan esta plataforma, pues están teniendo, digamos, éxito, están pudiendo vender, porque para que se entienda, por ejemplo, nuestra plataforma, cuando digo que se conecta con las librerías, se conecta con todas las librerías, estamos conectados con Sanborns, Sótano, Gandhi, la red de librerías independientes, etcétera, ¿no? Entonces, recordarás que antes de la pandemia y todo, muchos tenían así como su sueño dorado era, quiero tener mis libros en Sanborns, ¿no? Y era muy complicado estar en Sanborns. Pues ahora todos los que trabajan con nosotros, todos los libros que ingresan a nuestra plataforma, todos esos libros se reflejan automáticamente en Sanborns, ¿no? Entonces, y por un lado, y por el otro lado, no les cuesta ni un solo centavo a los editores. Cero, ¿no? O sea, lo único que tienen que hacer es, digo, firman un contrato con nosotros y tienen acceso a la plataforma, suben sus metadatos y van subiendo sus catálogos, ¿no? Pero hay muchísimos que todavía no lo hacen, ¿no? Cuando te dices, ¿y por qué no lo hacen? ¿No? ¿Por Sí, qué no claro. lo aprovechan? Y mucho tiene que ver con ignorancia, con eh, incertidumbres, con falta de arrojo, ¿no? Claro. Pero en general la situación es complicada, ¿no? Muy, muy complicada. ¿Y crees que esta crisis que tenemos en el ámbito editorial, cómo la ves? ¿La ves a un corto plazo, mediano plazo, largo plazo? ¿Cómo la evalúas tú?
Pues yo creo que va a ser una crisis a largo plazo, pero algo que he estado planteando y que me preocupa mucho es que mientras aquí en México están todos de capa caída y no están realmente aprovechando las posibilidades y oportunidades, en otros países están aprovechando las oportunidades y lo están haciendo bien y con mucho apoyo por parte del gobierno. Aquí carecemos de ese apoyo, ¿no? No hemos, durante todos estos años, no hemos tenido, o sea, desde principios de este gobierno y durante toda la pandemia, pues no ha sido una prioridad. Eso ya, las razones y todo es otro tema, pero digamos, no ha sido una prioridad. Por tanto, pues la industria editorial en general y la industria editorial independiente o el sector independiente de los libros, pues está terriblemente golpeada. Pero se nos vienen, o sea, yo todo el tiempo les digo a mis alumnos y colegas y todo, digo, aguas, porque los españoles, la industria editorial española se está fortaleciendo mucho. Están recibiendo inyecciones de millones de euros para salir adelante, para fortalecerse y sobre todo para estos gobiernos, pues cuando les dices, oye, y además mi intención es exportar y llegar a México, les dan más todavía, ¿no? Entonces, ante eso, la industria nacional está corriendo un grave riesgo, ¿no? Y yo creo que es urgente tomar también cartas en el asunto. Por un lado, no todo tiene que ver con que el gobierno apoye, aunque sería muy importante que lo hiciera, ¿no? Sino también que se preparen. Porque mira, una parte de la crisis tan exacerbada que vivimos en México es porque los editores no hicieron caso de cada vez que les decíamos, ahí viene el lobo, en el sentido de que, oye, modernízate, entiende que necesitas tener un sistema moderno de comercialización, esto y el otro, hazte de tu sistema comercial, de comercio electrónico, pues ni libreros ni editores lo entendieron hasta ahora, ¿no? Pero claro, cuando te das cuenta, pues, dices, ¿y ahora cómo le hago? Claro. ¿No? Nosotros por ejemplo, les solucionamos todo, ¿no? Porque el que entra a Librántida, a nuestra plataforma, eh, pues tiene toda la solución en la mano, ¿no? Porque nosotros hacemos, como mencionaba, desde distribuirlo a los distintos canales de venta, como también toda la labor de cobranza, venta, esto es lo otro, ¿no? Entonces, con lo que se queda el editor es con la labor de visibilización del libro, ¿no? Que es hacer la labor de marketing, ¿no? Bueno, ya tengo un libro, ya lo tengo en librerías, ahora cómo doy a conocer eso, ¿no? Claro, Y claro. eso es lo que también tienen que saber hacer. Oye, y Librántida es, digamos, es de acceso para pequeños, medianos y grandes ¿Sí? editoriales. ¿Cómo se manejan? ¿Se manejan por especies de planes, dependiendo de los tirajes o cómo funciona a grandes rasgos? No, mira, eh, cualquier editorial puede tener acceso, ¿no? Eh, es así de sencillo, firman un contrato con nosotros, ese contrato básicamente establece las reglas del juego, que tiene que ver con que el editor tiene la obligación de garantizar que los derechos de autor están eh, concedidos, son los que se deben tener. Y por otro lado, pues se establecen también cuáles van a ser los porcentajes que cada uno de los actores en esta cadena pues va a recibir a final de cuentas, ¿no? Y luego el editor tiene acceso, recibe acceso a nuestra plataforma y él mismo puede subir, o si no, nosotros lo ayudamos, puede subir los metadatos a la plataforma. Los metadatos son todos los elementos que describen a final de cuentas el libro,
¿no? Como producto, suben la imagen de la portada, etcétera, ¿no? Lo que son metadatos tiene que ver, por ejemplo, con título, autor, ISBN, cantidad de páginas, tipo de papel, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la descripción propiamente del libro, ¿no? Y la descripción del libro, por supuesto, ¿no? Y la biografía del autor, etcétera. Todos estos elementos son los metadatos, ¿no? Y ya, y con esto los libros entran, entonces, digo, están almacenados en nuestra plataforma y de ahí se reflejan en los digamos, comercios electrónicos de las librerías, ¿no? Entonces, cuando, cuando un lector le pica a comprar un libro y ese libro es de ese catálogo, entonces se detona la orden de producción, nosotros producimos el libro y entregamos al lector. No hay tirajes previos, ¿no? Es decir, no imprimes ni un solo ejemplar. Eso libera al editor por completo de tener que gastar en tirajes. Eh, de hecho, por eso te mencionaba que todos los libros, de hecho, todos los libros de tu catálogo, digamos que tú tienes una editorial y tienes 500 libros publicados, ¿no? Pero de esos 500 libros, pues muchos son pues, de hace años y ya las librerías no te los aceptan y demás, y solo estás comercializando 100, ¿no? O sí, digamos 100, valdría un 20% de tu catálogo. Y pues con este sistema, y dices, bueno, de los otros 400, pues ya no vale la pena hacer una reimpresión, porque no, es muy difícil entrar a librerías con tantos títulos, ¿no? Ya lo sabemos, la mayor parte de las librerías además tienen un espacio muy limitado, ¿no? 50 metros cuadrados, por ejemplo, es un común denominador. Bueno, a través de este esquema, tú puedes meter esos 400 al canal de comercialización. O sea, los 100 más los 400, ¿no? O sea, los 500 pueden estar ahí y todos los libros van a estar en todas estas librerías, porque las librerías también se enriquecen, porque las librerías tampoco tienen espacio, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, al año en México se producían alrededor de 28,000 títulos, ¿no? Bueno, esos 28,000 títulos evidentemente no pueden entrar al canal comercial. Una librería pequeña, pues no va a poder meter los 28,000 más los 28,000 del año entrante, y así, ¿no? Pues necesitas una super librería para darnos una idea. Por ejemplo, Sótano tiene alrededor de 80,000 títulos, ¿no? En su catálogo de ventas, ¿no? Gandhi tiene más o menos una cantidad similar, aunque claro, cuando hablas de libro electrónico, ahí crece enormemente el número de títulos disponibles, ¿no? Pero, pues esto te abre las perspectivas, ¿no? Y sobre todo considerando que al editor no le cuesta, ¿no? Si tienes tú tus 400 libros ahí almacenados o los tienes hechos, pero no los metes al canal de distribución, pues estás perdiendo oportunidades de venta. Tú como editor, el librero está perdiendo oportunidades de venta y el lector está perdiendo oportunidad de tener acceso a esos títulos en los que quizás tenga interés. Claro, claro, claro. Ya casi para terminar, Alejandro, eh, ¿crees que a la gente le guste leer libros de historia? De hecho, sí, de hecho, depende del país, pero uno de los géneros más socorridos en muchos países en el mundo son precisamente los que tienen que ver con historia, ¿no?
tanto libros de historia en general como biografías históricas, que son también muy solicitadas, como también interpretaciones de lo que fueron determinados episodios históricos, ¿no? Eso lo podemos ver reflejado también en el terreno, porque a fin de cuentas lo que vemos en los otros medios, que a veces decimos, bueno, es competencia desleal del libro, pero yo lo veo todo como un complemento, y además bienvenido y necesario. Pero si tú ves los catálogos de películas que están disponibles en lugares como Netflix, en Amazon y demás, muchísimos títulos tienen que ver con temas de carácter histórico, ¿no? Entonces Claro. sí, yo creo que la historia es una de las pasiones o uno de los temas que pueden apasionar al público lector, y particularmente la historia fresca, ¿no? La historia que desmitifica. Por ejemplo, ahorita que estamos conmemorando los 500 años de la caída de Tenochtitlan, eh, ahí la reinterpretación de la historia que se está dando hoy en día es fascinante, es muy interesante, ¿no? Es cuando tienes esa oposición entre la historia oficial caricaturizada, ¿no? De Cuauhtémoc, el héroe, el sentido del árbol de la noche triste, cosas por el estilo, y de repente le dan la vuelta, ¿no? Te dicen, no, ¿no? Lo puedes leer desde otro punto de vista, ¿no? O por ejemplo, simplemente el tema de los españoles fueron los que vinieron y conquistaron México, pero lo puedes ver, ¿no? Fueron catalizadores de toda una serie de descontento en medio de otros grupos que estaban en contra de los aztecas y demás, ¿no? Entonces, viene toda una sabrosa discusión y reflexión acerca de la historia, y tenemos que estar en una reconstrucción realmente de lo que es nuestra identidad, ¿no? Y esa parte es interesantísima. Y prácticamente todos los pueblos, todas las naciones han tenido que pasar por esto, ¿no? Y si Claro. tuvieron que pasar por esto con anterioridad, la construcción de una identidad, por ejemplo, ahora, con mayor razón, por todos estos acontecimientos que hemos vivido a lo largo de estos últimos ciento y tantos de años, ¿no? Claro, 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 claro. Así que sí, ¿Mande? digo sí, lánzate a publicar libros de historia. Claro, claro, esa es la intención. Y ya como última pregunta, mi querido Alejandro, es para Alejandro, relativo con la historia, ¿verdad? Para ti para ti, Alejandro Senker, ¿para qué sirve la historia? Pero ojo, me gustaría, generalmente se habla con este discurso un tanto recurrido, bueno, pues es que la historia es la madre de es la que nos da lecciones de vida, es la maestra de vida, es conocer el pasado para conocer el presente y no cometer los errores en el futuro. Pero a ti como Alejandro Senker, como ciudadano mexicano, ¿para qué sirve la historia? Así simple y llanamente. Bueno, sirve para muchísimas cosas. Nuevamente, es que no hay una sola respuesta Sí, claro, a una pregunta de esta naturaleza, porque depende también qué es lo que buscas en la historia, ¿no? Entonces, dependiendo lo que buscas en la historia, es la respuesta que la historia podría tener para ti como lector o como estudioso de la historia, ¿no? Una forma quizás muy sintética de decirlo es como para saber de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? En buena medida.
para comprendernos eh, qué es lo que, qué es lo que somos y por qué, ¿no? Y para no repetir cosas que han sucedido en el pasado. Un problema gravísimo, lo sabemos bien, es que somos dados como humanos a cometer una y otra vez el mismo error, y eso es por desconocimiento de lo que han sido las experiencias previas. Aunque tenemos que saber que las condiciones han estado cambiando, siguen cambiando y seguirán cambiando, ¿no? Pero sin un conocimiento de esa historia es muy difícil sabernos identificar, saber quiénes somos y a dónde vamos y por qué, ¿no? Hasta cierto punto. Saber, Claro, saber leer la historia y saber escribir historia, ¿no? Que saber hacer historia también tiene mucho que ver. claro. Y ya, ahora sí, un mensaje, Alejandro, para la industria editorial, para los editores mexicanos en estos tiempos. ¿Cuál sería de tu parte? Ya lo has dicho a lo largo de tu plática, pero como conclusión, ¿qué les dirías a la industria editorial mexicana, sobre todo, no? Olvídate ya de la internacional, esto, la editorial mexicana, ¿qué les dirías? Pues que hay muchísimas oportunidades en medio de toda esta crisis que estamos viviendo. Es necesario saberlas reconocer y saberlas aprovechar. Pero sobre todo es importantísimo saberse basar en sus propias fuerzas, no esperar ayuda, como siempre se ha hecho, ayuda del gobierno, ayuda del otro, ¿no? Hay muchas posibilidades, muchas oportunidades para salir adelante basados en nuestras propias fuerzas. Tenemos que buscar también eh, coincidencias con otros actores y tenemos que trabajar para que entiendan la urgencia estratégica de fortalecer la industria editorial mexicana, ¿no? Necesitamos que el gobierno, que el Estado entienda que la industria editorial es una industria de carácter estratégico, ¿no? Pero en esas andamos y a pesar de todas las dificultades, no todo está perdido, hay futuro por delante y pues hay que saberlo aprovechar. Claro. Pues Alejandro, te queremos dar las gracias, te quiero dar las gracias, hombre, por haber aceptado la plática para este canal. Realmente ha sido un momento muy rico, muy interesante, y pues dejamos la puerta abierta para que ojalá en otra ocasión nos puedas platicar pues más, porque pues eres una biblioteca andando, ves, con muchas vivencias por contar. Pero por esta vez, pues muchas gracias y esperemos pronto reencontrarnos por estos medios. Claro que sí, pues muchas gracias a ti. Muy interesante tu proyecto y esperemos que sigas adelante con mucho éxito. Gracias, Alejandro. Pues hasta luego. Hasta luego.